Una de las historias más conocidas en toda la Biblia es la famosa y épica historia de David contra Goliat. ¿La habéis escuchado alguna vez? David y Goliat. Mirad, esta historia es muy conocida. Y como cosa curiosa, haciendo cuentas a lo largo de mi vida, he conocido a muchos David, pero a ningún Goliat. Es un nombre que no se pone y es igual de conocido, ¿no? Pero la gente prefiere poner, obviamente, David. Aquí tenemos varios David en la congregación, ¿no? Y algunos altos y grandes como Goliat. Esta historia nos enseña muchísimo sobre Dios mismo, muchísimo sobre nosotros mismos como seres humanos y muchísimo como nosotros como cristianos. Y hoy quiero enfocarme en esta historia, conocida por todos, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, donde nos narra precisamente cómo Dios vence a Goliat a través de David. Porque en todas las historias es siempre Dios obrando a través de las personas y tenemos que verlo y entenderlo de esta manera. Es Dios venciendo al gigante, al guerrero, a través del rey David. La gloria y honra y alabanza siempre es para el Señor. Y es cierto que en la Biblia encontramos a hombres y mujeres que hicieron grandes cosas, si le llamamos así, hicieron grandes cosas. Pero en realidad lo que nunca debemos olvidar es que Dios fue quien hizo grandes cosas a través de ellos y, ojo, a pesar de ellos. Porque ¿qué me decís de Jonás? Dios obró incluso a pesar de Jonás. Y así cada uno de los personajes. No podemos entender bien la historia de David y Goliat y lo que nos enseña a nosotros si la quitamos de su contexto. En el capítulo 16 del libro de Samuel encontramos un contraste y una similitud con el capítulo 17. Dios quiere que su pueblo, que nosotros, que tú y yo aprendamos algo con esas dos historias. En el capítulo 16, el profeta Samuel es encomendado a ungir un nuevo rey, porque Dios había desechado a Saúl a causa de su desobediencia. Y manda al profeta a que unja el nuevo rey, una persona que Dios mismo ha elegido. Va el profeta a la casa de Isaí y empieza a hacer el desfile, no Miss Mundo, ni Miss Universo, ni Mister Universo, no, empiezan a pasar uno a uno los hijos. Y el profeta ve precisamente al primero de sus hijos, lo ve alto, lo ve grande, lo ve atractivo, lo ve fuerte y dice, seguramente este es el ungido de Dios. Y Dios le dice, no, yo soy Dios, yo no veo de la misma manera a lo que vosotros veis. Y nos enseña esto, la manera de ver de Dios, la manera de elegir de Dios es diferente a la nuestra. Nosotros vemos las apariencias, nos dejamos guiar por las apariencias. Y ahí estaba Samuel actuando como un ser humano, como tú y como yo. ¿Quién va a ser el rey? Nos ponen una lista de quién va a ser el rey, a quién vamos a elegir. Al más grande, al más fuerte, al más guapo. ¿No? Muchos de aquí seríamos candidatos, vamos, perfecto, estaría reñida la elección. Porque nos dejamos guiar por lo que vemos. Pero Dios le enseña a Samuel y le dice, yo no veo lo que tú ves. Y eso tenemos nosotros que guardarlo aquí. La visión y la comprensión de Dios no es como la nuestra. Y luego pasamos al capítulo 17, donde vemos ya al que Dios ha elegido, al ungido, que no era el más alto, que no era el más capacitado en ese momento, que no era el más diestro en ese momento, pues usándolo ya por Dios. David, el menor, el más pequeñito en ese momento, era el que Dios eligió. Y nos encontramos en el siguiente capítulo con la siguiente historia. David versus Goliat. Y entonces nos encontramos ahí mismo también
a un pueblo que está dejándose guiar por lo que ve, por las apariencias y por sus propias ideas. Un gigante guerrero, valiente, bravo, fuerte, desafía al pueblo, aproximadamente 3 metros de altura, según lo que nos dicen, preparado, desafía al pueblo y todos se acobardan con miedo, temerosos. Y surge allí David, a quien Dios ha elegido, un muchacho joven, sin experiencia de guerrero, sale al frente, da el paso al frente y se enfrenta el pequeñito, el sin experiencia, con el guerrero formado. ¿A quién hubiera, no se puede apostar, ¿vale? Pero ¿por quién hubieses apostado vosotros? Estaba claro. Estaba claro. Y el pueblo, notad la similitud con Samuel. Samuel viendo las apariencias y el pueblo estaba allí viendo las apariencias. No va a ganar. No tiene posibilidad alguna de ganar. Las dos historias nos enseñan que Dios no ve lo que nosotros vemos. O mejor dicho, que nosotros vemos lo que Dios no ve, porque nosotros nos dejamos llevar y guiar por nuestro propio pensamiento, por nuestra propia comprensión de las cosas. Y aquí tenemos una similitud impresionante. Samuel dice, este es el elegido, porque se guía por la apariencia. Y Dios le dice, pues no es ese, porque yo veo el corazón de la persona. Y David tiene muchos errores como todos los demás, pero tiene un corazón que busca honrarme en todo lo que hace. Y eso permaneció intacto en toda la vida de David, a pesar de sus pecados y a pesar de sus equivocaciones. Y por otra parte tenemos al guerrero experimentado contra el jovenzuelo, pues un poco experimentado, o mejor dicho, nada experimentado, o sí de alguna manera, como vamos a ver. Grabémonos esto, hermanos. No te fíes de cómo ves tú las cosas, las circunstancias y las situaciones de tu vida. ¿Cómo ves tú los problemas? Porque es mejor mirar desde la perspectiva de Dios, porque la perspectiva de Dios lo cambia todo. Porque Dios ve más allá. Porque tú y yo, y no tengo yo que convenceros de nada, tú y yo nos equivocamos, ¿a que sí? ¿Os habéis equivocado alguna vez o solo soy yo? No me digas que solo soy yo. Todos nos equivocamos, desde luego. Todos nos equivocamos, desde luego. Hermanos, la palabra es clara. La palabra nos enseña que conviene mejor poner la mirada o mirar desde la perspectiva de Dios antes que en la nuestra. Y quiero resaltar dos cosas de esta historia. Y os quiero presentar a Goliat. Dice el capítulo 17, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba el hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué estáis ordenando vuestras filas para la batalla?, les preguntó. ¿No soy yo un filisteo y no estáis vosotros al servicio de Saúl? Lo que les está diciendo, ¿no somos enemigos nosotros? ¿No somos contrarios? ¿No somos contendientes? Les está diciendo, venga, somos enemigos, vamos a pelear. ¿Por qué no escogéis a alguien que se me enfrente? Y si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros os serviremos a vosotros. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elegid a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. No solamente era un hombre de un tamaño impresionante, de unas habilidades guerreras impresionantes, tenía también un discurso
atemorizante. El rey Saúl, aquel que debía confiar en el Señor, luchar en el nombre del Señor y vencer en el nombre del Señor, estaba igual que su pueblo, muerto de miedo. El versículo 12 dice, y aquí introduce a David. Mirad cuánto dedica el escritor inspirado a describir la presencia física y el discurso de Goliat. Y ahora mirad lo que dice de David. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí ya era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, fijaros, cuando él dice estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores, nos introduce a David. Los 3 mayores estaban donde tenían que estar, pero el menor no. A él le correspondía estar en otro sitio y sin embargo estaba allí donde Dios quería que estuviera. Así que tomemos nota también de esto porque es un detalle importante. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. 40 días de reto. 40 días donde les animaba a luchar. Un día, David dijo a Saúl, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. ¿No? Experimentado también. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Ahora entiendo yo por qué se llama mataleón aquello. Lo golpeo hasta matarlo. Si este tu siervo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león y del oso, y también me librará del poder de ese filisteo. Aquí tenemos a un hombre que efectivamente estaba en desventaja física, en desventaja de experiencia contra un guerrero experimentado. Sabía perfectamente sus cualidades, sus habilidades y su destreza, pero sobre todo tenía fe en el Dios en quien él creía. Y ahí está la clave y ahí está la diferencia. Mientras todos los demás están viendo derrota, David está viendo victoria. Y lo hace no porque está fijando su mirada en sus cualidades y en sus experiencias y en sus recursos, que lo hace, sino porque Dios está con él. Hermanos, la fe permite ver desde la perspectiva de Dios. David estaba en total y absoluta desventaja ante el gigante Goliat, ante el guerrero Goliat. Echemos un vistazo rápidamente. Mirad, físicamente David era un joven, descrito como pequeño, como modesto, y Goliat un gigante corpulento, casi 3 metros, imponente. En cuanto al equipamiento, cuando David se enfrenta a él, David no llevaba una armadura pesada ni armamento tradicional. Usaba una honda y piedras, aquellas que él dominaba bien. Y esto es importante, aquellas herramientas, aquellas armas que él dominaba muy bien. Esas son las que usó, que también hay mucha enseñanza en ese detalle. Y sin embargo, Goliat llevaba una armadura pesada, una gran lanza y una espada y un gran escudo. En cuanto a experiencia, David no es un soldado profesional, ni está entrenado para la batalla, ni para la lucha cuerpo a cuerpo con otro guerrero. En cambio, Goliat era un guerrero experimentado, entrenado desde su juventud. Desde la perspectiva humana, el resultado era obvio. No tenía posibilidades. No había posibilidad alguna. Estaba en total desventaja. Pero David entiende que el tamaño de Goliat no importa, que la experiencia de Goliat no
importa, que la bravura, que la fuerza de Goliat no importa, porque Dios estaba con él. Y eso lo cambia todo. El rey Saúl, temeroso, con miedo. El pueblo, los soldados, los guerreros, los entrenados, los fuertes, los valientes, estaban también apesadumbrados, temerosos. Pero aquí tenemos a una persona, el menos probable, el menos capaz física y humanamente, haciendo frente a un gigante, a un guerrero experimentado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Cuando nosotros vemos en nuestra vida las circunstancias que son gigantes, que nos superan totalmente, si nosotros ponemos la mirada en nuestras capacidades, en nuestros propios recursos, incluso vamos a terminar como Saúl y el pueblo, con miedo, paralizados de terror. Pero la palabra nos enseña que la fe lo cambia todo. Y tenemos que ver las circunstancias, los problemas, las dificultades desde la perspectiva de Dios. Porque mientras todos los demás miraban fracaso, David miraba victoria. Porque cuando nosotros vemos dificultad y vemos que hasta ahí hemos llegado, esas son las oportunidades donde Dios se manifiesta y se lleva toda la gloria y honra. En lo imposible es donde Dios se manifiesta y en donde Dios se muestra. Y esa es nuestra mirada, esa es nuestra perspectiva. Tenemos nosotros incluso, y ahora quiero que pensemos en nosotros como iglesia, tenemos grandes retos por delante. La predicación del evangelio, la proclamación de las buenas nuevas, el discipulado y el evangelismo en las nuevas generaciones. Tenemos personas entre nosotros con muchas dificultades. Tenemos una sociedad en la que vivimos totalmente contraria a lo que nosotros creemos e incluso intentando no, callándonos acerca de para no expresar públicamente lo que nosotros queremos, cambiando en todo lo que nosotros creemos, la familia, la fe. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde se nos dice: tus creencias son para ti, son para dentro de tu casa, son para dentro de tus cuatro paredes y no tienes que compartirlas. Y ese es el mundo en el que estamos nosotros enfrentando. Pero Dios está obrando entre nosotros, porque en todo momento y en toda circunstancia Dios está en control. Y ahora como iglesia, desde luego que tenemos retos. Estamos, por la gracia y misericordia de Dios, creciendo. Tenemos 12 reuniones, tenemos mucha gente que está trayendo el Señor con nosotros para ser transformada, para ser edificada. Y nosotros tenemos que poner la mirada en todas estas circunstancias, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios hará. Porque si nosotros ponemos la mirada en nuestras capacidades, en nuestras limitaciones, terminamos aterrorizados. Y de la misma manera en tu vida personal, ¿cuáles son tus Goliat? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son aquellas cosas que te hacen temblar de miedo? ¿Cuáles son aquellas cosas que te paralizan? ¿Cuáles son aquellas cosas que te roban la paz? Que estás con la cabeza pensando una y otra vez. ¿Cuáles son? A veces no son ni guerreros, a veces no son ni Goliat, a veces son fantasmas que ni siquiera existen, que no son reales, pero que están allí en nuestra mente, en nuestro corazón y que nos inquietan. A veces los más grandes temores no son físicos, los más grandes desafíos no son personas, no son circunstancias. A veces sencillamente son ideas. Son ideas que nosotros hemos tenido y que nosotros hemos abrazado y que nosotros las hemos elevado a un nivel tan grande que hemos terminado siendo esclavos de esos pensamientos, esclavos de esas dependencias, esclavos de esas adicciones. No hay nada, no hay ninguna circunstancia en la que Dios no pueda obrar si tú pones tu mirada en Él y si tú decides confiar en Él. No hay absolutamente nada, hermanos. Nuestra mirada tiene que estar fija, firme en nuestro Señor. David reconoce que Dios puede actuar más allá de su capacidad. David es realista. David dice: bueno, yo he hecho esto y esto. No sé usar espada, no sé usar escudos, pero me basta con lo que tengo, porque lo que tengo es lo que Dios va a usar para vencer a ese gigante. El rey Saúl
dice la historia, que le dijo, venga, ve a enfrentarte con él. Te vamos a dar armadura. David se prueba la armadura y dice, yo no puedo con esto. No puedo yo con esto. Esto no es lo mío. Yo no puedo ni caminar, yo no puedo hacer nada. No, 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 quitadme todo esto que yo lo voy a enfrentar con mi onda y con las piedras. Y sobre todo en el nombre de Dios Todopoderoso. Y aquí aprendemos la otra enseñanza importante. La fe es acción, hermanos. La fe es acción. La fe nos lleva a actuar. Porque si no es una fe muerta, es una fe inútil. No vemos aquí a David arengando al pueblo diciéndole, venga, cobardes, confiad en el Señor e id. No, el que va es Él. El que actúa es Él. Porque la fe es acción. La fe es movimiento. La fe no solamente es tener el conocimiento de que Dios es todopoderoso y lo puede hacer. La fe es la convicción que me lleva a mí, que como sé que Dios lo puedo hacer, yo me muevo y yo actúo, porque Dios lo va a hacer. Esa es la fe genuina, esa es la fe viva, la fe que el Señor demanda y la fe que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Es acción. Aquí vemos a David dando el paso al frente. Sus hermanos mismos le cuestionaban y le decían, ¿qué estás haciendo aquí? Tú has venido aquí por el morbo de ver qué es lo que pasa, pero ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Que nadie te diga que no es tu lugar allí donde el Señor te ha dicho que te quiere usar y que quiere que estés. Porque el menos indicado era el que estaba dando el paso al frente. Porque repito, nosotros vemos y pensamos según nuestra propia mentalidad, pero Dios ve y obra de manera diferente. Desde luego que sí, ¿cómo no nos vamos a atemorizar cuando Dios nos dice, haz esto, enfrenta esto? Y nosotros vemos, pero ¿quiénes somos nosotros? Y nos podemos sentir incluso pues limitados por lo que somos. Pero hermanos, no hay obstáculo tan grande que el Señor no nos ayude a vencer cuando nuestra fe está depositada en Él. No mires tú tus problemas y su magnitud. No mires tú tus limitaciones, tus experiencias pasadas, el dolor o la frustración que tú tengas dentro de tu mente, de tu corazón, o el miedo, o tus errores del pasado. Pon la mirada en Dios, pon la mirada en Jesús, pon la mirada en el Espíritu Santo, pon la mirada en todas las promesas que Él te ha dicho, y Él te ha dicho que estará contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, todos los días. ¿Debemos nosotros ser valientes? Sí, pero no con la mirada puesta en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas. Sí los vamos a usar y sí vamos a llevar nuestras habilidades al máximo y a usar nuestros recursos al máximo como debe ser. Pero es Dios quien nos da la victoria. David no luchó con espada porque no era hábil con la espada. David no usó una lanza porque no era hábil con la lanza. No pretendas tú actuar y hacer cosas para las cuales Dios no te ha dado ni una habilidad, ni tú las has desarrollado. Y cada uno de nosotros tiene capacidades, tiene aptitudes que Dios va a usar para su gloria, para su honra y para ayudarte a ti mismo. Si tú me dices, Ernesto, eh, prepara una comida para 50. Si apenas hago una comida para 2, no me pidas que haga para 50, porque no tengo yo ni las habilidades, ni las capacidades, ni los conocimientos. Y vamos a ser sinceros, ni las ganas. Porque cada uno en lo suyo. Y este es un principio que nosotros debemos aprender, porque luego en el Nuevo Testamento de la misma manera el Señor nos dice, cada uno según el don que ha recibido, hágalo. No te metas donde no te corresponde, donde Dios no te ha llamado. No te metas donde Dios no te ha llamado, pero asume con valentía aquellas situaciones y aquellas circunstancias en la que estás, haciendo uso de los recursos que Dios te ha dado. Aquí tenemos a David.
Le bastaron su honda y sus piedras, porque con esas había crecido. Y en esas era hábil. Y lo usó. Y humanamente no hubiésemos apostado por él, de ninguna manera. ¿A quién le vas tú? A David y a Goliat. Hombre, la pregunta ofende. Ponme las fichitas para Goliat. No tiene posibilidad alguna. Humanamente no había posibilidad alguna. Pero espiritualmente, hermanos, pero es Dios. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros vemos lo humano. Y nosotros cuando enfrentamos dificultades y vemos problemas, proyectos o metas, que vemos es a nosotros mismos haciéndolas. Pero cuando nosotros vemos y comprendemos que es Dios a través de nosotros, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Porque cuando David se enfrenta a Goliat, le dice, yo no vengo aquí presumiéndote de mis habilidades, de mis experiencias, de mi fuerza, de mi físico, de mi bravura. Yo vengo a enfrentarte a ti en el nombre del Rey de los ejércitos, del Señor de los ejércitos, del Dios de Israel, a quien tú estás desafiando. David tuvo muchos errores, pero siempre quiso honrar el nombre de Dios y no permitía que ningún incircunciso filisteo blasfemara el nombre de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, precisamente por eso. Con mi Dios no te metas. Puedo soportar que me digas cosas a mí, que me insultes a mí, que te burles de mí, pero con mi Dios no te metas. He ahí un hombre conforme a su corazón. Iglesia, la fe no niega la realidad, la enfrenta con la convicción de que Dios va a obrar. No podemos hacer que los problemas que tenemos en casa no existan, en el trabajo, en el negocio, en esa relación de amistad, en esa relación matrimonial, en los retos que tenemos como iglesia. No podemos decir que no existen. Sí que existen, sí que están allí y sí que son reales. Pero Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Y ya me podéis decir, Ernesto, pero yo ya tengo mis años. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es una limitación tu edad para que Dios obre? Te he preguntado. ¿Es una limitación tu edad para que Dios obre? ¿Dios está limitado por tu miedo? Ese no me suena a no, pero y sí, sí. ¿Está limitado Dios por algo? Dios no tiene limitación. Dios no está limitado por nada. Dios es todopoderoso y Dios es soberano, familia. Dios es todopoderoso y nosotros, todo lo que haremos, lo haremos para su gloria, para su honra y sobre todo en su nombre. Y Dios quiere darte la victoria sobre tus gigantes, reales o imaginarios. Los que la vida te ha permitido enfrentar o los que tú te has buscado. Da igual. Dios quiere darte la victoria. Pero la victoria está en Él. No te confundas y no te equivoques. Él es quien vence. No hay problema tan grande que supere el poder de Dios. Y el Señor quiere que lo superes. Pero para que tú superes el problema, el gigante, el guerrero que te atormenta y que te ha comido la cabeza y te está comiendo la cabeza y te paraliza por el miedo, puede y debe ser vencido en el Señor y en el nombre del Señor. Acércate a Él, confía en Él. Deja ya tus historias pasadas, deja ya tus sentimientos que son reales y son respetables y que no se pueden negar, están allí y quizás son situaciones a vencer, son parte de ese gigante, son parte de ese guerrero, pero ponte en pie y di en el nombre del Señor estoy aquí. Y en el nombre del Señor y con su ayuda y con sus recursos me dará Él la victoria para su gloria y para su honra. Vamos a pedirle al Señor por nuestros problemas y nuestras dificultades y vamos a ponerlas delante de Él. Y vamos a ponernos nosotros delante de Él.
pidiéndole que nos use para su gloria y para su honra, y que nos ayude a vencer aquellos obstáculos, aquellos gigantes, aquellos guerreros que hay en nuestra vida. Acompañadme en oración. Padre, honramos tu nombre y te pedimos sobre todas las cosas que nos ayudes a poner la mirada en ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a avivar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a recuperar aquella actitud de servicio que un día tuvimos, aquel compromiso, aquella entrega que tuvimos contigo, Señor, y que por distintas razones, justas o injustas, lo hemos perdido, Señor, y el enemigo nos lo ha robado. Padre, te pedimos que nos ayudes a vencer nuestras frustraciones, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras raíces de amargura, porque queremos ser libres, Señor, libres en nuestra vida, libres, Señor, y sin obstáculo en nuestra fe, porque tú has prometido estar con nosotros, porque tú has prometido, Señor, ayudarnos en toda circunstancia. Señor, tú nos conoces y sabes que somos limitados, somos personas limitadas, pero eres tú quien obras y para ti, Señor, no hay nada imposible. Yo te quiero pedir, Padre eterno, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aquí congregados. Tú les conoces. Tú sabes muy bien sus luchas. Tú sabes muy bien sus circunstancias, sus enfermedades, sus problemas económicos, emocionales, espirituales. Tú conoces muy bien el pasado de cada uno, el presente de cada uno y sobre todo el futuro que tú tienes para ellos, para cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que no haya gigante ni haya obstáculo que les atemorice y que les impida acercarse a ti. Derrama sobre ellos tu bendición. Derrama sobre cada uno de nosotros, Señor, tu poder, tu fuerza, tu ánimo. Y sobre todo, Señor, aumenta, acrecienta nuestra fe. A ti, Señor, y solo a ti, la gloria, porque eres un Dios perfecto, un Dios santo y un Dios bueno. En Cristo Jesús. Amén y amén.